que si hubo una creación antes de Adán. Fue la pregunta. Si hubo una creación antes de Adán. Bueno, vamos a comenzar por algo. Comencemos por explicar que la traducción de las Sagradas Escrituras de Génesis capítulo 1, el verso 1 y el verso 2, no están en el original, tanto arameo ni hebreo. Y cuando hicieron las traducciones, cambiaron la palabra ordenar por la palabra crear. Así que en el Génesis 1, capítulo 1 y el verso 1, no diría Dios creó, sino Dios ordenó. Ahora, con esto no estamos diciendo que Dios no lo creó. Dios creó todo lo que nosotros vemos y todo lo que existe. Lo que estoy diciendo es que cuando la Biblia en Génesis 1:1 ya había sido creada toda la tierra, toda la galaxia y todo lo que nosotros vemos y entendemos. Comencemos por entender algo. ¿Dios es qué? Dios es eterno, eterno. Entonces comencemos por pensar, ¿cuántos millones y millones y millones de años tiene Dios? Todos, todos. Bueno, entonces, si la palabra fue ordenar, y comenzamos nosotros a entender un poquito de las Escrituras, y en el diluvio de Noé, para Dios quitar la maldad, inunda la tierra de agua, y en Génesis 1:1 y 2 encontramos la tierra llena de agua de nuevo. Entonces usted se pone a pensar, y luego comenzamos a darnos cuenta que está comprobado por la ciencia que la tierra tiene millones de años. Todo lo que nosotros vemos tiene millones de años. No como dicen algunos predicadores que tenemos 6,000 años. Eso no es cierto. ¿Hubo una creación antes de Adán? Claro que la hubo. ¿Hubo creación de Dios antes de Adán? Está comprobado y no se puede negar. Que la tierra tiene y lo que está hecho tiene más de 100,000 años, no se puede negar. Cuando la Biblia dice que Caín mató a Abel y luego Dios lo manda fuera de la presencia de él, de todo, lo saca fuera y lo manda como un errante, la Biblia luego dice que Caín encontró esposa. La pregunta es ¿de a dónde? Entonces los que se la dan de entendidos, los que quieren acomodarle a todo lo que la Biblia no dice, y todos aquellos que quieren como intentar dar una interpretación a todo, dicen que de las hijas de Adán. Pero luego en otras predicaciones dicen que de Caín no había nadie bueno, que todos eran malos. Pero si Caín se consigue como esposa a una hija de Adán, entonces tendría que haber gente buena de ahí, porque era descendencia de Adán también. No es cierto. Lo que pasa es que nosotros ignoramos muchas cosas antes de poder entenderlas, y muchas veces los predicadores antiguos le quitaban, no dejaban a la gente entenderlo y le hacían creer a las personas muchas cosas. Por lo como un ejemplo, en Génesis 6:6, en Génesis capítulo 6 verso 1, en Génesis capítulo 6 verso 1 hablan de que los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres, y ahí es claro, pues la palabra que se traduce como hijo de los hombres en el original es la palabra malet, malet o malachit, que es la palabra ángel de Dios, hijo de Dios, que están también en Job. Entonces todas esas enseñanzas le fueron quitando y le fueron quitando, y no dejaron a la gente, sino que la metieron como en una religiosidad, y no le dejaron ir más allá. Pero la ciencia ha comprobado que hay cosas que fueron creadas hace millones de años, muchísimos años antes de los 6,000. Ahora, si nosotros miramos con detenimiento algunas cosas que están en las Sagradas Escrituras, la Biblia habla de que Lucifer, querubín grande y protector, hijo de la mañana, lucero de la mañana, que hoy en día es conocido como Satanás, fue uno de los primeros que tuvo en el paraíso. Cuando habla en Isaías, tanto como en Ezequiel, y dice que
como caíste de la mañana, oh lucero de la mañana, cortado fuiste por tierra, en el paraíso tuviste de toda piedra preciosa, jaspe, coralina, topacio, esmeralda. Allí nos muestra que Satanás estuvo en el paraíso mucho antes que Adán. ¿Quién tuvo en el paraíso antes que Adán? Ahora, en Isaías nos dice, tú que gobernabas las naciones, tú que gobernabas las naciones. ¿Cuáles naciones? ¿Cuáles naciones gobernaba? No existían. ¿Por qué? Porque existieron. Existieron antes de Adán. Eso no se puede negar. Eso no se puede tapar. Existieron antes de Adán porque Dios es eterno. En Daniel nos da una luz de que existió gente más civilizada y con tecnología más avanzada que aún lo que nosotros tenemos hoy en día. ¿Por qué quieren negar algo que es palpable? ¿Existió gente antes de Adán? Existió gente antes de Adán. Como si existieron los dinosaurios, todos esos grandísimos animales que nosotros ignoramos y que cuando nos hablaban de que nosotros nos habían enseñado los pastores que eso era ir contra Dios, blasfemar contra Dios, que no habían existido esos terribles animales, cuando eso es comprobado que sí existieron hace millones de años. ¿Quién los creó? Dios. Existió un hombre antes. Por eso la Biblia nos enseña, hermano. Ahora, Dios crea, porque en Génesis 1 y 2 está Dios, dice, ordenando. Ordenando. La palabra ahí no es crear, es la palabra ordenar. Es decir, Dios está ordenando algo, ¿quién lo desordenó? ¿Quién desordenó eso? Esa es la pregunta. Segundo, otra cosa muy interesante. Todo lo que es la galaxia se sigue extendiendo y sigue creciendo y se está extendiendo. Hay más planetas de los que los científicos antes habían dicho que eran 9. Ahora todo el mundo sabe que hay muchos, muchos más. Que la galaxia sigue creciendo. Entonces usted mira y comienza a pensar en muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Que comienzan a ajustarle cosas, como yo le digo, lo que es de la mujer de Caín. Que le dicen, no, eso es las hijas de Adán y que no sé qué. Pero la Biblia no dice eso ni da luz para eso. Esos son que ellos se lo inventan, suposiciones para acomodar eso, como en Génesis capítulo 6, verso 1 y verso 2, cuando habla de los ángeles, cuando vieron las hijas de los hombres y todo esto. Y dice, no, pero es que los ángeles no pudieron haber tenido intimidad con una mujer. Es que un ángel, usted se les olvida que el ángel también tiene libre albedrío. ¿No le enseñaron que Satanás convenció ángeles para venirse del cielo? Los ángeles tienen libre albedrío y tienen cuerpos materiales. Ellos se pueden materializar o pueden ser seres celestiales. Entonces, hermano amado, ¿qué parte no hemos entendido? ¿Existió gente antes de Adán? Sí existieron. Lea Génesis con detenimiento. Y yo tenía aquí un estudio mejor bueno, pero me lo hicieron borrar porque los de Facebook son tremendos. Y bueno, pero más adelante lo podemos colocar de nuevo. Bueno, me toca así sacarlo, así como estoy haciendo este video. Hermano amado, ignoramos muchas cosas de la palabra de Dios. Ignoramos muchas cosas de la palabra de Dios. Pero Dios nos dejó apenas lo básico y lo que Él quiere que entendamos, que es para salvación, para perdón de pecados, vida eterna. Pero lo de Dios es tan grande, tan inmenso que no lo podemos comprender. Amén.